Se está grabando la llamada. Listo, María. Ok. Empezamos con la tercera charla. Ujú. Así es. Bueno, buen día a todos. Hoy vamos a comenzar ya con la tercera charla, tercera y ya última charla de estas tres pláticas que tuvimos. En las charlas anteriores hablamos sobre qué son el estrés y qué es la ansiedad, porque aparecen y qué herramientas pueden ayudarnos a regularnos. Hoy vamos a dar un paso más y conocer cómo se manifiestan en nuestra vida cotidiana. Muchas veces podemos pensar que el estrés y la ansiedad solo afectan a nuestras emociones, pero en realidad tienen un impacto mucho más amplio. Pueden reflejarse en nuestro cuerpo, pueden influir en la forma en cómo pensamos, modificar hasta nuestras conductas, nuestras mismas emociones e incluso afectar de manera en cómo nos relacionamos con los demás. No sé si alguna vez hayan notado que cuando están muy estresados o ansiosos también cambia como su forma de pensar, de sentir o incluso hasta de tratar a las mismas personas que nos rodean. Entonces, el objetivo en esta plática es comprender que el estrés y la ansiedad no afectan solo a una parte de nuestra vida. Son experiencias que involucran al cuerpo, a la mente, las emociones y nuestras relaciones con los demás. Al conocer cómo se manifiestan, podemos identificarnos con mayor facilidad o podemos identificarlos con mayor facilidad y actuar antes de que lleguen a afectar significativamente pues, de nuestro ambiente eh, o nuestro bienestar. En la siguiente diapositiva. No, en esa misma. No, en esa misma. Estamos en esa misma. Entonces, con frecuencia pensamos que el autocuidado es algo que hacemos solo cuando tenemos tiempo o cuando terminamos todas nuestras responsabilidades, que decimos, bueno, ya trabajé, ya estuve haciendo mis cosas durante el día, entonces ahí ya le damos como ese tiempo al autocuidado. Sin embargo, la realidad es que pues ese momento a veces nunca nos llega porque pues estamos como muy, muy ocupados. El autocuidado no es un acto de egoísmo, es ni un lujo, ¿saben? Entonces, es una necesidad que tenemos y que debemos de tomar en cuenta. Así como cuidamos pues nuestra salud física, también necesitamos cuidar pues también nuestra salud mental, emocional. Cuando no lo hacemos, el estrés se va acumulando poco a poco. La ansiedad aumenta y nuestro cuerpo y mente comienzan a manifestarlo de diferentes maneras. Como por ejemplo, creo que ahora sí ya es en la otra diapositiva. Sí. Como por ejemplo, el bienestar. Les voy a hablar un poquito sobre esas definiciones. El bienestar, el autocuidado, pues nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos y mejorar nuestra calidad de vida, así como pues nuestro mismo entorno, ya sea familiar, de trabajo, de nosotros mismos, donde estemos como relacionándonos. El equilibrio nos permite encontrar el balance en nuestras responsabilidades. Siempre, en todo momento, pues debe de haber como ese mismo balance y equilibrio, como por ejemplo en el descanso, el trabajo, el tiempo para nosotros es importante. No podemos nada más como enfocarnos en solamente trabajar, entonces debe de haber ese equilibrio también de descanso. La salud mental, cuidar nuestra salud mental implica reconocer nuestras emociones, poner límites, cuando sea necesario buscar apoyo también si es necesario o cuando sea necesario. La prevención. El autocuidado también es una forma de prevenir ciertas situaciones. No evita, nunca va a evitar que aparezcan como ciertos problemas, pero
puede fortalecer esos recursos para afrontar ciertas situaciones, pues de una manera o de una mejor manera. Muchas personas llegamos a sentir como esa culpa cuando llegamos a tomar como ciertos descansos, o dedican tiempo para sí mismos o hacemos pues algo que nos guste hacer, como esos pequeños descansos. Pero pues la verdad es que no podemos cuidar a las demás personas si no nos cuidamos pues nosotros primero, nosotros mismos. Cuando estamos emocionalmente agotados, también nos llega a afectar en muchas maneras, como en forma de pensar, en forma de cómo llegamos a tomar como ciertas decisiones, cómo nos llegamos a relacionar con las personas o con el ambiente, con nuestro entorno. Hoy me gustaría de hecho hacerles algunas preguntas, para nada más que se las lleven para que las puedan como analizar. Eh, en este tema, la pregunta sería, ¿qué hicieron en esta semana para cuidarse ustedes mismos? Ya, bueno, ya pasaron algunos días, entonces, ¿qué fue lo que hicieron para poderse cuidar, para cuidar su salud mental? Entonces, esa pregunta, bueno, se las dejo para que, pues, de repente lleguen como a hacerse y analizar un poquito qué es lo que están haciendo para cuidarse. En la siguiente diapositiva, no, esa es en la misma. Bueno, ok. Cuando hablamos de autocuidado, muchas personas piensan que pueden pensar que el descansar o decir, bueno, me voy a dar como un tiempo para mí, después como por ejemplo de trabajar o de hacer alguna o un estudio, es salir de vacaciones o salir a algún paseo, algún baile, no sé. Pero pues pueden pensar que eso es descansar o es como el darse el tiempo. Y en realidad eh, puede ser, digo, un gusto momentáneo, pero puede ser como agradable, pero el autocuidado emocional va un poquito más allá de ese tipo de acciones. Se trata de aprender a escucharnos y reconocer lo que sentimos y actuar de cierta manera que pues favorezca a nuestro bienestar. Lo que comentábamos en las charlas pasadas, cómo es importante el poder identificar qué es lo que nos está pasando, las emociones que estamos sintiendo. Entonces, bueno, es muy importante. El autoconocimiento es aprender a conocernos, saber en qué situaciones o qué tipo de situaciones nos genera cierto estrés, qué nos puede tranquilizar y qué solemos reaccionar o cómo solemos reaccionar ante los problemas. Cuanto más nos conocemos, mejores decisiones podemos tomar. Ya, pues, al conocer cierta situación decimos, bueno, pues ya sé cómo voy a solucionarlo. Entonces, eso implica el conocernos. Mm, las emociones implica el autocuidado, eh, igual de igual forma, reconocerlas, pero aquí es importante no juzgarlas, porque solemos de repente sí juzgar las emociones que nosotros tenemos. Entonces, es importante no juzgarlas. Todas las emociones cumplen alguna función, nos están diciendo algo, es una información que nos están dando para lo que estamos viviendo, para cierta situación que estamos viviendo en el momento. Necesidades, bueno, también significa preguntarnos qué necesitamos en este momento. A veces necesitamos descansar, otras veces poner algún límite, pedir ayuda o simplemente hacer pues alguna pausa. De repente pues tenemos como esa emoción y al contrario, o sea, seguimos y seguimos y lo que va pasando pues que la vamos aumentando. Entonces es necesario muchas de las veces decir, bueno, me detengo y veo qué es lo que voy a hacer. O sea, está bien como tomarse esos pequeños descansos para poder
tomar mejores decisiones. En los límites, poner límites también es muy importante. No sé si les ha pasado que de repente hay en ciertas situaciones que pues no podemos decir como ese no. Entonces, es también importante como el saber rechazar, el saber proteger nuestro bienestar, decir no cuando es necesario, también es una forma de autocuidado. El bienestar, bueno, pues todas las acciones tienen un objetivo, cuidar nuestra salud mental y prevenir el estrés y la ansiedad eh, que nos lleguen como a desbordar. ¿Por qué decimos que el autocuidado consiste, el autocuidado emocional consiste en escucharnos antes de llegar al agotamiento? Porque si en ese caso no nos detenemos y no nos escuchamos, es cuando puede llegar a pasar pues alguna mínima situación y eso nos puede desbordar. Entonces es importante llegar como a ese autocuidado. Muchas veces esperamos o sentimos completamente, o sea, nos esperamos sentir completamente cansados o saturados o enfermos. Oye, Merlina, algo pasó que Ajá, sí, es lo que digo. aquí está ya. Ah, ok, ok. Ah, muy bien. Entonces seguimos. Entonces les comentaba, nos esperamos sentir hasta que estemos cansados o saturados para poder hacer algo. Entonces, pues es como el objetivo, detenernos para no llegar a ese límite. Mm, es necesario que en esos momentos nos preguntemos qué es lo que necesitamos. Es parte como de conocernos para, en dado caso, pues saber qué es lo que vamos a hacer. Como comentaba hace un momento, no es egoísmo, no es no es que no nos importe o que queramos hacer sentir mal a las personas, no, en realidad es responsabilidad de nosotros mismos el autocuidado personal. Porque como comentaba, digo, eso nos va a ayudar a estar mejor en nuestras relaciones, ya sea familiares, de trabajo, en nuestro mismo entorno. Y aquí también les voy a hacer una pequeña pregunta. Si hoy pudieran hacer una sola cosa para cuidar su salud emocional, ¿qué cosa elegirían? Esa pregunta sí me gustaría también como que se la llevaran para que la analizaran. A veces, pues, pues sí, nuestro trabajo, nuestras actividades rutinarias, pues nos impiden llegar a hacernos este tipo de preguntas. Entonces, sí, creo que sí sería importante que de repente sí se hicieran ese tipo de preguntas para que puedan ayudar un poquito a su autocuidado. Entonces, ¿qué es lo que elegirían? Una sola cosa, ¿va? Entonces, bueno, pues yo de mi parte es todo. Le dejo la palabra a la maestra Nicole y pues muchas gracias. Ok, gracias, Merlina. Pues ahí seguimos avanzando con la última tercera charla, o la tercera charla que es la última de estas 3 charlas que ofrecimos de manera gratuita como apoyo a las personas que andan en busca de información y que, pues a lo mejor ahí circulando en la red puede ayudar al alcance, o el alcance puede ayudar a que las personas que andan en búsqueda de respuestas algo encuentren en el material que hemos estado grabando, ¿no? Entonces, bueno, retomando lo que tú mencionabas, solo para hilarlo y complementarlo, estábamos hablando en las sesiones anteriores también sobre que el estrés y la ansiedad, digamos que no son enfermedades que se pueden identificar propiamente en el cuerpo. O sea, hay síntomas cuando se descarga la mente en el cuerpo, le llamamos psicosomáticos, generalmente se descarga en el cuerpo y ya tenemos afectaciones a lo mejor de gastritis, colitis, dolor de cabeza, dolor de espalda, que luego lo identifican
también como parte del exceso de carga que se conlleva cotidianamente. Otra cosa importante, yo creo que pocas personas en la actualidad pueden hablar de que desconocen estas dos afectaciones como la ansiedad y el estrés, porque también es parte de nuestra época contemporánea. El uso de la tecnología pues nos ha ayudado para optimizar, facilitar y al mismo tiempo incrementar lo que tiene que ver la carga cotidiana, ¿no? Me topé por ahí con un video que hablaba que el ser humano no está apto o no es apto para manejar varias actividades al mismo tiempo. Sin embargo, es algo que hacemos todos, ¿no? Por lo menos en algunas ocasiones aisladas o cotidianamente habrá quien tenga demasiadas actividades y entonces sí hacen muchas cosas al mismo tiempo y eso conlleva a que la energía mental básicamente se tiene que dividir en todas esas actividades y bueno, disminuye la calidad y la cantidad, por lo que la exigencia se vuelve aún mayor. Entonces quedamos que la ansiedad y el estrés tal cual no son enfermedades a lo mejor orgánicas, ¿no? Con un origen físico, corporal, ¿no? Todo lo que vemos. La mente y sus procesos, como son la memoria, el aprendizaje, los sentimientos, las emociones, bueno, todo lo demás es donde hay una alteración. Entonces, al presionarnos, es como si una vocecita se activara, ¿no? Como este botón de pánico que dice, corre, 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 ¿no? Y a veces ya nada más oímos el corre, 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 pero ya no se rinde igual porque pues ahora es como en la película de Intensamente, ¿no? Ansiedad corre para un lado y corre para otro, ¿no? Entonces el personaje de ansiedad, pues algo así, es un desborde, o sea, aquí ocurre lo contrario a la depresión. La depresión es como si se compactara y en el estrés y la ansiedad es un desborde, o sea, se llega a tal punto en donde la persona ya ni siquiera logra cuestionarse que por qué estoy actuando o reaccionando de tal o cual modo, ¿no? Ya solamente su mente está desbordada y lo siente en el cuerpo, el hormigueo, dolor de cabeza, a lo mejor ganas de sentir algo en el cuerpo para un poco de ese modo controlar la sensación que está teniendo como un intento de quitarse todo esto, ¿no? A lo mejor hormigueo en las manos y bueno, a lo mejor inquietud de estar ansiosa, movimiento descontrolado. Seguramente han escuchado sobre el síndrome del pie inquieto, ¿no? Que es un modo de descargar también el exceso de energía que genera el estrés y la ansiedad. Entonces, es eso, ¿no? Un desborde de la energía, que entonces ya lo que el cuerpo necesita es quemarla y ya no se enfoca, sino va de un lado para otro y puede ser que ya ni siquiera rinda, ¿no? Dolor de cabeza, irritabilidad, pero el problema creo que dentro de todo esto, uno de los problemas que podría identificar, bueno, también es que la propia persona difícilmente puede reconocer los síntomas, porque esto no se incrementa de un día para otro, tampoco aparece de un día para otro, sino que es algo que va paulatinamente juntándose, acumulándose y finalmente llega un momento en donde X cosas que ni siquiera aparentemente tiene como ese peso o esa reconocimiento de que fue una situación muy grave, vaya, ¿no? Sino que fue una cosita, pero pues es eso, ¿no? De tanto que se fue acumulando, pues resulta que en algún momento pues ya es insoportable para la propia persona. Ahora, ¿por qué una reacciona de un modo y otro de otro? Cada quien tiene sus propias capacidades y sus propios modos de reaccionar. Somos individuales, somos individuos individualizados, por lo tanto, cada quien tiene sus propios recursos. Merlina y yo no vamos a reaccionar del mismo modo, ¿no? Sino que cada una tiene lo propio, con lo que puede enfrentar o con lo que no puede enfrentar, ¿va? Esto de la ansiedad y el estrés también es una especie de adaptación. No empezó de la nada, como les decía, sino que es algo como una especie de escudo protector, porque la situación en la que se encuentra la persona, o a veces es que ha vivido en situaciones muy similares, contextos
muy similares, por lo que pues ya ni siquiera lo reconoce, lo vuelve parte de sí mismo, ¿no? Recuerdo que alguna de estas sesiones estuvimos hablando de cómo la pérdida de cabello, la resequedad en la piel, en las uñas, tal vez ojeras muy marcadas porque el cerebro no se desconecta, no se desconecta cuando es hora de dormir, sino que siente que duerme, pero, perdón, no, más bien duerme, pero siente que no descansa. Entonces, todas esas cosas terminan afectando porque se vuelve un círculo vicioso. Imaginen que al día siguiente necesita tener una claridad mental, pero no tuvo un sueño reparador, por lo tanto no descansó, entonces no va a rendir igual, por lo que va a haber una afectación como un efecto dominó, ¿no? Tal vez primero es en su físico, bueno, primero va a ser en su físico, me refiero físicamente, pero porque ya contuvo mucho tiempo esta crisis o este sentir, ¿no? Depende. Entonces, digamos que va avanzando poco a poco, pensando tal vez de ya pasó, no pasa nada, pero resulta que sí pasa, ¿no? O sea, no desaparece, se va acumulando. Entonces llega un punto en donde ya no es posible, ¿no? Todo esto lo podríamos prevenir con terapia. Sinceramente, creo que son pocos los casos que llegan y más tal vez los que terminan decidiendo ser medicados o medicarse para poder, ahora sí que dejar de vivir para vivir, ¿no? Esa fue una frase que también me topé en internet, que los humanos hacemos eso, dejar de vivir para vivir. Pues sí, ¿no? O sea, habría que entender un poco el contexto en el que se desenvuelve cada persona. Eso es lo que hacemos los terapeutas clínicos, ayudarle a que encuentre dentro de sus recursos las posibles salidas que tenga. A veces la misma mente se apanica, se asusta sola pensando, ¿y si pasa esto, y si pasa el otro? Que son los pensamientos catastróficos. Pero bueno, finalmente logra encontrar su camino con apoyo terapéutico para encontrar esa paz, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con el límite. Esto que habla del autocuidado, que no es egoísmo, ¿no? Le llamamos amor propio. Primero yo, luego yo y al último yo. Y esto no quiere decir que voy encima o en contra de los derechos de los demás, ¿no? Sino que digo hasta dónde es que yo puedo permitir tal o cual cosa y esto ayuda para tener unas relaciones sanas. Porque pues cuando hablamos de personas que nos importan, definitivamente lo que queremos es conservar una relación sana, ¿no? Lo malo es que en muchas ocasiones podemos llegar a culpar a los demás, que a lo mejor realmente es porque llegué estresado del trabajo, porque no me di cuenta que me estaba descargando de toda la frustración, que a lo mejor no fue un buen día, pero al final de cuentas, pues eso también se llama inteligencia emocional, canalización emocional, ¿no? Si fue cosa del trabajo, se tendría que quedar allá, pero a veces no es posible. Entonces, la mente ya no sabe qué hacer con toda esa cantidad de información. Siento que son pocas, ¿no? Percibo que son pocas las charlas que hemos impartido en estas tres fechas programadas, pero sinceramente también hay una cosa importante. Lamentablemente, creo que como en otras muchas cosas, se aprecia poco lo que queremos compartir. Habrá quien le funcione, sabemos que no es para todos, ¿no? La terapia tampoco es para todos. Ya si luego les da una dudita de por qué digo esto, que la terapia no es para todos, aparentemente sí, pero al parecer no. Lo podríamos platicar, ¿no? Pero bueno, más adelante. Bueno, aquí vamos a hablar del autocuidado emocional, ¿no? Tal cual, lo estamos diciendo como, ¿qué es el autocuidado emocional? Bueno, autoconocimiento, ¿no? Y sobre todo creo yo que autocuidado tiene que ver con cómo me relaciono con los otros. No le hago lo que no me gustaría que me hiciera y hablamos de todos, ¿no? Respeto, comunicación y empatía, los tres pilares de cualquier relación. Un dar y recibir, ¿no? Ahora sí, como diría Frida Kahlo, te quiero porque me quieres, ¿no? O por lo menos una frase que circula de Frida Kahlo. Bueno, entonces, el autoconocimiento, reconocer que hay cosas que a lo mejor no me gustan y me refiero del trato con el otro y por supuesto que el otro, hablo de personas importantes para mí,
En el trabajo no hay emociones, ¿estamos de acuerdo? En el trabajo es trabajo y vamos a cubrir un horario, hacer actividades para las cuales fui contratada y entonces ahí no hay emociones, ahí es una especie de negocio o un trato contractual, ¿no? Hay un contrato de por medio. Entonces ahí no hay emociones. Sin embargo, cuando hablo de regular esas relaciones, estoy hablando de las relaciones importantes y sobre todo emocionales, ¿no? Primero partimos de nuestra gente querida y cercana o cercana y querida, que hablamos de la familia, la pareja también es, si ya tienen hijos o tienen una vida en común, pues también son familia, ¿no? Entonces, de la gente querida para ustedes. No es que le vamos a ir pidiendo a todo mundo en la calle o en el trabajo de quiéreme, háblame bonito, ¿no? Porque eso sería mucha pasión y no. Simplemente con que nos respetemos, nos hablemos con respeto, con empatía, pues ya es mucho, porque hay que cuidar las relaciones laborales, pero pues hay que cuidar ahora sí que el cómo nos relacionamos con los demás, porque eso es básicamente decirles cómo queremos ser tratados, ¿va? Si vamos por la vida pegando de gritos, pues obviamente lo que va a pasar es que el respeto se gana y debe ser mutuo, ¿no? Entonces, si hay si hay alguien con quien identificamos que no fluye, pues no fluye y ya, simplemente guardamos esa distancia con respeto y le pedimos básicamente con nuestro comportamiento hacia esa persona el mismo trato de buenos días, ¿no? Y con esa distancia. Lo mejor es que haya un buen ambiente de trabajo, pero eso es otro tema, ¿verdad? Entonces quedamos que el autoconocimiento es cómo me trato yo, me van a tratar los demás, ¿va? El amor propio es también decirle al otro lo que está bien y lo que no está bien en una relación, ahora sí, interpersonal, ¿va? Con sus seres queridos. No vamos a ir peleando con el del tráfico diciéndole, respétame, porque la verdad es que en cuanto yo abra la ventana, seguro me van a llover groserías y todo lo demás. Así que no enganchémonos con esas cosas. Bueno, las emociones, las necesidades, los límites y el bienestar forman parte del autocuidado, ¿va? ¿Cómo cuido mis emociones? No las involucro donde no las tengo que involucrar. Si es trabajo, ahí no hay nada. Más que, pues, ahora sí que como el juego del calamar, salir bien librado, ¿verdad? Las necesidades, hay que cuidar también lo mío, pero sin cruzar el tiempo de lo otro o de los otros. Vaya, ¿va? Si ustedes llegan, supongamos que van al trabajo, llegan tarde, seguramente el estrés va a tope y más si hay que checar, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho esa parte, saber cómo es que yo me muevo dentro de esto, ¿va? Los límites, para empezar los míos, para ver cómo me relaciono con los otros, y el bienestar en términos generales, un cuidado con ustedes, con su persona, para que los otros también, me refiero a sus seres queridos, no se tengan que preocupar o molestar porque ustedes si desayunaron, si comieron. Eso es algo que nosotros individualmente tenemos que hacer, cada uno lo suyo, ¿no? Entonces, el autocuidado general, lo que hacemos, hacernos cargo de nosotros sin pedirle al otro que resuelva tal o cual cosa, menos que esa sea su función dentro de las relaciones en general, desde familiares, trabajo, amigos, social, qué sé yo, ¿no? Pero no pedir más de lo que nos toca, ¿me explico? O sea, ahí sí no aplica, no podemos pedir más de lo que nos toca, podemos hacer más de lo que nos toca, no podemos pedir más de lo que nos toca. Entonces, esa es la parte, ¿no? Que no podemos ir por el mundo exigiéndole al otro que me dé lo que yo no tengo para mí, ¿va? Entonces, habría que nosotros, de manera responsable, cuidar nuestra salud mental, pero también la física. Recuerden que están unidas, no somos seres individualizados en cuanto a la emoción y en cuanto a los procesos mentales y lo físico, ¿va? O sea, la mente se refleja en lo físico y evidentemente, digamos que si hay una afectación física, también se nota en el discurso, en el cómo se comporta con los demás, a lo mejor incluso en las exigencias que hace a los demás, pero bueno, una cosa es que sea físico y otra cosa es que a lo mejor es mental, ¿no? Que a lo mejor esas limitaciones son mentales y vamos pidiéndole al otro
que nos cuide y nos proteja, pero a lo mejor incluso de manera irracional, ¿no? Sin siquiera tener que ser parte de sus funciones en esta vida. A lo mejor ni siquiera nos lo volvemos a topar, pero ya le dijimos que no es nada caballeroso, que no sé qué, no venimos a este mundo a reeducar a las personas, ya vienen con un chip y esa es otra cosa, ¿va? Entonces, hay que escucharnos a nosotros mismos, ¿va? Hay que reconocer hasta cuáles son nuestros límites. También cuando decidimos rebasarlos, bueno, pues es lo que se tiene que asumir la consecuencia. Si nosotros mismos rebasamos nuestros límites, lo que va a pasar es que al otro no le estamos diciendo, ¿no? No sé si han escuchado por ahí otra frase que luego digo, de verdad son muy sabias, como que uno anda buscando información y de repente llega con esto, ¿no? Y se me anda yendo la frase, espérenme tantito, déjenla recupero. Pero bueno, en parte era esto, ¿no? Que nadie nos va a hacer más daño del que nosotros mismos permitamos. No podemos ir tan pasionales por la vida exigiendo que nos respeten, ¿no? Simplemente nosotros respetamos, retrocedemos, nos escuchamos hasta dónde son esos límites, buscamos dialogar, nunca llegar hasta la agresión. Recuerden que agresión trae agresión y tener esa escucha con nosotros, esa escucha y esa empatía. O sea, si ya me estoy rebasando de mis límites, en el trabajo lo que sucede mucho es que quien es muy eficiente, pues va a tener más trabajo, ¿saben? No es porque sea apreciado tal vez, mayormente no, ¿no? O sea, no es porque, ay, es que fulanita, la queremos tanto que la vamos a llenar de trabajo, no es eso, sino que realmente lo que buscan es que se resuelva tal o cual asunto, y si fulanita es muy eficiente, pues entonces lo que importa es que ese trabajo salga, ¿no? Entonces, no es que le aprecien, sino que esta persona está acostumbrada a cargar con más de lo que le corresponde, con más de lo que puede, y resulta que los demás se dan cuenta, no son psicólogos, pero pues perciben cómo es que tiene esa actitud de exceso de empatía y ayuda. Todo en exceso termina siendo perjudicial. Hay que cuidar los polos, ni todo ni nada, ¿va? Porque entonces nos estaríamos afectando directamente nosotros. ¿Qué sucede? Pues que entonces luego la mente nos va a reclamar y es cuando llegan estos desbordes, como este encendido de pánico, ¿no? De la ansiedad y el estrés de ya no puedo con todo esto, porque regularmente como nos comportamos en el trabajo es como nos comportamos en casa. Quiere decir que si tenemos estrés y ansiedad, venimos, ¿no? O se viene arrastrando desde casa justamente, ¿no? Que el ambiente en el que estamos no nos ayuda, no es, digamos, el óptimo para que podamos sentirnos que podemos descansar y al día siguiente otra vez. Hay que cuidar un montón de cosas, ¿eh? Hay que dormir las 8 horas, alimentación, ejercicio, hasta los hobbies, ¿no? Forma parte de lo que luego hacemos como recomendación. ¿Qué hacemos con todo ese cortisol que se genera con la ansiedad y el estrés? Solamente lo expulsamos a través de la actividad física. Entonces, puede ser que se sientan muy cansados y aún así no poder dormir, porque el exceso de cortisol es de muévete, 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 ¿no? Pero cuando ya intentan, bueno, tengo que hacer tal cosa o la otra, es como si la misma cama los jalara, es de, no, ni allá ni acá, entonces ni descansé, ni hice nada, ¿no? Las dos cosas terminaron quedando inconclusas. Me voy a cambiar. Aquí estamos hablando del desgaste emocional. ¿Cómo se siente? Bueno, hablamos desde, ¿va? Habrá cosas que se nos escapen, porque les decía, creo que no son suficientes. Sin embargo, nos topamos con esa resistencia. La semana pasada, en la segunda charla, cuando hablamos de las herramientas, se los decía. A pesar de que hay muchísima gente en las redes que dice, no, pero es que ustedes cómo le hacen con el estrés, con la ansiedad, yo no duermo, me estoy quedando sin cabello, no como, bla, 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 bla. Lo que a ustedes se les pueda ocurrir que pueden llegar a sentirlo como malestar, ¿no? Pero resulta que no acudimos al lugar adecuado al lugar, perdón por lo adecuado, al lugar para pedir esa ayuda. Entonces, es más fácil como decir, ay, fulanito, me siento mal, ¿no? Y es de, pues échale ganas, ¿no? A veces ya no es suficiente. La semana pasada les hablaba de un libro de un autor que ahorita se me anda yendo, César Lozano se llama, ¿no? Que dice, cuando le echarle ganas ya no es suficiente, ¿no? Y desde el título me atrapó. Este señor escribe como habla, así pareciera que yo le estoy dando como ese tonito cuando lo estoy leyendo, ¿no?
cuando el echarle ganas ya no es suficiente. Yo me preguntaba, ¿y cuándo es suficiente, no? Como título de un libro está bien, porque atrapa, ¿no? Cuando ya no quiero seguir leyendo, cuando no tengo ganas de seguir leyendo psicoanálisis o quiero un poquito dejarlo de lado, leo algo que me ayude a relajarme un poco en la lectura, sin estar sobrepensando de esto, lo otro, interpretando, ¿no? Y desde el principio yo decía, ¿y cuándo es suficiente? Pues échale ganas, ¿no? Pues échale ganas, ¿no? No sirve ni como salvavidas, porque pues tal vez para uno sí, o yo estoy como generalizando, que luego pasa mucho, ¿no? Que luego tenemos una tendencia a generalizar. Pero me gusta cómo escribe, lo que quiero decir es que como título del libro está bien, cuando echarle ganas ya no es suficiente, pero ¿cuándo? O sea, si me siento agotada, ¿de qué sirve echarle ganas, no? O sea, o le echo ganas para dormirme, o le echo ganas para dormirme profundamente en un sueño reparador, a eso me refiero, ¿va? Todo esto es desgaste. Bueno, unas de muchas, ¿no? El agotamiento, el estrés crónico, la fatiga, sobrecarga, que actualmente es lo que les digo, ¿no? Yo no sé si se han dado cuenta cuántas veces al día usan el celular para cosas de trabajo. O sea, a veces hasta en la noche uno revisa y dice, chin, no le dije esto, no le dije lo otro, ¿no? Entonces, pues también forma parte del tiempo que podríamos contabilizar que le dedicamos al trabajo, ¿no? La desmotivación también es otra cosa que nos puede llevar al desgaste emocional. No, pero es que de nada sirve todo lo que me esfuerzo, o a lo mejor vuelvo al trabajo, porque el trabajo sí o sí es algo que está muy presente actualmente en la vida de la mayoría. Entonces, pues imagínense cuando hicieron algo para pues tal vez motivar al equipo o tal vez para recibir esa aprobación, que también es una tendencia, y resulta que no hubo nada, puede venir la desmotivación, ¿no? Y entonces es, de nada sirve mi esfuerzo y todo esto, como autoflagelarse, digamos, ¿no? Bueno, hablamos del desgaste emocional cuando hay una exigencia, pero esta exigencia, digamos que se mantiene en un tiempo prolongado, pues que a lo mejor a veces así es como hemos vivido por mucho tiempo y entonces ya no se reconoce. Esa es la cuestión, que el humano se acostumbra a todo, tanto a lo bueno como a lo no bueno, ¿no? Entonces, sí creo que es importante considerar que el autocuidado, el autoanálisis es muy importante. Reconocer si es que estamos en el lugar en el que por lo menos nos hace estar en paz con nosotros y por lo tanto vamos a estar en paz con los demás. Acuérdense que nos relacionamos a partir de nuestro propio ser, ¿no? Nuestra subjetividad, la subjetividad nos ayuda a convivir y relacionarnos con el otro. No hay una, casi como conclusión, no hay una fórmula que nos lleve a no estresarnos y a no entrar en ansiedad. No la hay, no existe. Supongamos que la pastilla nos va a ayudar para que ese día estemos más relajados, a lo mejor 6 meses si la seguimos tomando de manera consecutiva, pero después de eso el cerebro neutraliza el efecto y ahora ya no hace el mismo efecto como lo probaron cuando lo probaron la primera vez. Entonces, si me preguntan si existe, no. Sobre todo, más bien, habría que tener un diálogo con nosotros mismos y reconocer si es que estamos o no en el lugar en el que queremos estar. Entonces, es importante que el diálogo con nosotros mismos esté presente, ¿va? Y que a esas señales de alarma, por más que no nos gusten, pues tengamos que ponerles atención, porque hay algo que nos está incomodando y hay algo que necesita una respuesta de nuestra parte para que podamos tener esa paz y tranquilidad. O sea, nadie les puede dar de manera externa algo que la mente no está pudiendo tener, ¿va? La mente propia. O sea, mi salud mental depende de mí, no de los demás. Lo que yo haga por mí es lo que me va a dar esa paz o no. Nadie me puede dar lo que yo misma no puedo trabajar por mí, de mí para mí. Entonces, digamos que el apoyo terapéutico lo que hace es guiar a ver qué pasa. ¿Esto qué es? Una piedrita. ¿Por qué está ahí? ¿De cuándo llegó? ¿Cómo llegó? ¿Por qué llegó? O sea, ¿no?
No, no es una piedrita, yo pensé que era una piedrita, pero solo es una sombra. Ok, entonces sí puedes avanzar, sí, puedo avanzar, ¿no? Esclarecer, vaya, para poder avanzar. Básicamente lo que hacemos, paciente, terapeuta, terapeuta, paciente, es esclarecer el camino del propio paciente para que pueda ir avanzando en su propio proceso y entonces encuentre su camino y decida qué hacer. Hay que tomar decisiones, pero no es como que se le forza, tienes que hacer tal o cual cosa, ¿no? No, simplemente el paciente analiza, piensa y dice, ok, entonces esto apareció por esto, ok, ¿no? Y ahora ya se topa con una vida que construyó a partir de sus decisiones, porque recuerden que el futuro se construye a partir de las decisiones que vamos tomando, o sea, mañana mi día va a estar muy condicionado de lo que hoy viví, entonces, si quiero que sea diferente, bueno, tendré que hacer cosas diferentes hoy y mañana, o sea, las decisiones son los que construyen el camino hacia lo de hoy para mañana. Hoy. Finalmente, lo que tenemos es hoy. No sobrepensar, y si esto, y si lo otro, y si aquello, ¿no? Y sí, termina generando muchos problemas emocionales. Bueno, entonces hablamos otra vez de lo que favorece el desgaste, quedamos que exceso de trabajo, autoexigencia, la culpa, y sí, ¿se acuerdan? Falta de descanso, el sueño reparador, los conflictos. Si vivimos en un ambiente donde ya todo es un conflicto, pues creo que habría que analizar si es lo que quiero y lo que merezco, por supuesto, para una calidad de vida. ¿Qué tipo de calidad de vida quiero? Será entonces el tipo de decisiones que me toca tomar para ir limpiando el proceso de vida. La vida es muy bonita, pero sí requiere de mucha intervención mía, mi vida de mí. Lo que yo decida hacer con ella es lo que yo voy a tener, ¿va? ¿Se acuerdan? Es un efecto, ¿no? De mis decisiones, es una consecuencia lo que sucede de mis decisiones. No puedo hacer una cosa y esperar otra, porque eso sería, pues ahora sí que muy disociado. Si hago esto, pues voy a tener esto. Lógica, sentido común, congruencia, ¿cómo más le llamamos? O sea, es algo que ya de antemano sabemos. Nos enseñaron, si ustedes quieren, aprendimos a la mala como sea, pero es algo que ya sabemos, ¿va? Ok. Dice que muchas veces normalizamos vivir cansados, ¿no? Y es como dormir 3 horas, 4 horas, eso va a terminar perjudicando la salud mental, porque pues obviamente eso me va a dar para andar muy irritable y si me dicen, ¿quieres esto? A lo mejor contesto, ¿no? Entonces ya la otra persona se enojó, acuérdense que agresión trae agresión, me va a responder igual, le contesto, va, viene, entonces resulta que ya es el malo, porque yo voy a escuchar y ver lo que me dijo, difícilmente voy a poder reconocer lo que yo dije y lo que yo hice. Estaremos hablando de mucha salud mental, ¿se dan cuenta? Entonces vivimos un poco como en la selva, ¿no? Ya saben, todos los días cuidándonos por todos lados. Es verdad, en una ciudad tan grande como esta, pero de repente creo que no nada más tiene que ver con la vida en sociedad. Bueno, la presión por cumplir, un montón de actividades que luego nos echamos encima. Quisiera aquí hacer como una especie de paréntesis, ¿no? La presión por cumplir, cuidar a otros, responder a todo y nunca detenernos favorece el desgaste emocional. Reconocer nuestros límites, hasta dónde es posible que yo pueda hacer tal o cual cosa, ¿no? Puedo hacer esto, pero a veces estamos tratando de ayudar a la otra persona y la exigencia, el discurso mental es muy fuerte. Entonces, no logramos del todo hacer lo que quisiéramos hacer, ¿ven? Entonces, por la persona me refiero. La presión por cumplir no es de los otros, es el discurso interno y el mandato interno que nosotros mismos ya tenemos como una especie de control. Pero ese control lo tengo yo o se lo doy al otro. Ese control lo voy usando yo para mí o lo tiene el otro. Es como un televisor con un control, ¿va? O sea, ¿quién tiene el control? ¿Quién tiene físicamente ese control? ¿Quién lo tiene? Es quien controla la televisión. Bueno, pues mi cerebro tiene su control, mi mente tiene su propio control y lo debería de controlar yo. O sea, si esto es lo que puedo hacer, eso es lo que voy a poder hacer. No es que no quiera, pero realmente estoy conociendo mi límite. Y obviamente
es como, sí, como no, te ayudo con esto, nada más que, ¿no? Esto, ¿no? O sea, como obviamente la proactividad en la actualidad es algo que se aprecia muchísimo en lo laboral y todos necesitamos trabajar, al final de cuentas el trabajo dignifica, pero sí creo que no dar más de lo que podemos dar, porque lo que estamos dando es la salud mental, ¿va? Bueno, estamos casi por terminar y aquí hablamos de las señales de alerta, lo que les decía, ¿no? La irritabilidad, la ansiedad, el insomnio, el cansancio, el aislamiento y la desmotivación. Aguas con esto, ¿va? Porque sí o sí, el cuerpo nos va a mandar esas señales, como les decía, la gastritis, la colitis, dolor de cabeza. Hay gente que hasta tiene dolor en los ojos. También pensaba, por ejemplo, a veces la tensión es tanta que llega a dolerles la piel, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les digo? Un buen masaje relajante nos ayudaría. Fíjense, todas estas herramientas, incluso que hemos estado hablando a lo largo de estas 3 charlas, son ayuda temporal. Pero si no tomamos decisiones y no vamos limpiando nuestra vida de estas situaciones que nos causan estrés y ansiedad, que nos desbordan, entonces vamos a seguir así, buscando herramientas que nos ayuden, pero de fondo no resolvemos nada, ¿va? Hábitos de autocuidado, el descanso, la alimentación, el ejercicio, el tiempo personal, la recreación y las redes de apoyo. Hablar con otros. Somos seres sociables. Forzosamente tenemos que hablar con otros de lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana. Por eso luego los amigos están muy idealizados, ¿no? Los hobbies son muy importantes. Algo que les guste hacer, háganlo. Algo que les nutra a ustedes, no busquen la aprobación del otro, porque a veces el otro no sabe qué hacer con su vida, menos les va a decir sí, esto no, o tal vez sí, los consejos son gratis, pero realmente quien sabe es la propia persona, lo que le relaja, lo que le gusta, y no existe ni Dios ni el diablo aquí con nosotros, ¿no? Oye, esto está malo, esto está bueno, no sé, depende de cómo tú te sientas. ¿Por qué? Porque la percepción y la reacción física es lo que nos ayuda a tomar estas decisiones, a hacernos caso. Es lo que me gusta hacer a mí, ¿no? Por ahí una vez me gusta el senderismo y le mencionaba a una persona X, ¿no? Que le digo, ay, es que a mí me gusta el senderismo. Entonces su respuesta fue de, ay, pero para hacer eso hay que estar loco, ¿no? Y entonces, la verdad es que pocas veces me ofendo, me tomo las cosas personales, así que volteé y le dije, yo creo que sí, ¿no? Pues era su percepción, al final de cuentas era lo que pensaba, tal vez lo pensó y no debió de haberlo dicho de ese modo, pero al final de cuentas, pues eso era algo que esta persona decidió decirlo así de ese modo, ¿no? Y yo la verdad es que dije, bueno, pues cada quien, ¿no? Entonces, a mí me gusta el senderismo y no creo hacerle daño a nadie, por lo tanto, es algo que decido hacer, ¿no? Así, hay que tenemos que considerar si la otra persona sale afectada con lo que hacemos, pues evidentemente no lo hacemos, ¿no? Sobre todo si estamos hablando que son personas importantes para cada uno de nosotros en nuestro proceso de vida, vaya, ¿va? Entonces, no creo hacerle daño a nadie con el senderismo, sino al contrario, ¿no? Creo que es falta de conocimiento, porque tal vez si saliera, por ejemplo, piensen un poco en los cerros que rodean el lago de Chapala, imagínense ahí arriba, cómo es la vista, impresionantemente bonita. Claro que cuesta trabajo a veces, ¿no? Depende de la condición y se pierde muy rápido, pero esa vista que es indescriptible, habría que vivirlo para entenderlo. Entonces, no sé, la verdad es que yo dije, depende cómo tomemos locura, ¿no? Por ahí dijo un poeta que todos necesitamos un poco de fantasía para tolerar la realidad. Y creo que sí. Entonces, sí, los que ya viven en su realidad total, pues son los psicóticos. Entonces, ¿quién sabe? Ok. Entonces, aprender a poner límites, el típico, decir no cuando sabemos que nosotros tendríamos que dejar de vivir para que el otro viva. O sea, a ese grado, sentirme yo mal para que el otro se sienta bien, es como cuando dicen, es que fulanito me trató así y así, ¿por qué no se lo dijiste, no? No, es que luego se va a sentir mal, déjalo que se sienta como pueda. Yo no sé si se va a sentir mal o bien, déjalo que se sienta como pueda, porque al final de cuentas tal vez no es consciente de lo que está generando y simplemente
se le ocurrió y no era con esa intención de hacerte sentir mal, porque tú sí decides sentirte mal y no es me haces, te hago, simplemente es, no es lo que dices, sino cómo lo dices, compártele, dile que esto te hace sentir mal, ¿no? Bueno, trabajar por prioridades también y sobre todo en el trabajo es muy importante priorizar. Hay un libro que se llama Tráguese ese sapo de, siempre me olvida su nombre, Brian Tracy se llama, y es un libro que se lee muy fácil, está en red, entonces habla de cómo las cosas que nos quitan más energía son las primeras que se tienen que resolver y así hasta descansamos. Yo diría, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. No dejen para mañana lo que puedan hacer hoy porque de ese modo van a estar más tranquilos, ¿va? Bueno, asertividad, decir a la otra persona, ¿no? Sin darle tanto rodeo porque luego nomás nos enredamos y enredamos a la persona. El respeto para mí y para el otro. Me voy a relacionar con el otro a partir de cómo me relaciono conmigo, ¿va? La energía, ¿no? Para hacer mis cosas, términos generales, lo que ustedes quieran, trabajo, estudio, cuidar mi energía mental, ¿no? Sobre todo con el decir no. Cuando yo me estoy sacrificando para que el otro no se sienta mal, tache, 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 porque el otro ni cuenta se da, ni siquiera lo sabe, ¿va? Relaciones sanas, respeto, comunicación y empatía. ¿Se acuerdan? Respeto, comunicación y empatía. Ok, las estrategias para recuperar el equilibrio. Estrategias, ¿se acuerdan? Es como algo que nos ayuda de manera temporal, ¿va? Voy a decirle a mi paciente que voy 5 minutitos. Bueno, quedamos que respirar, ¿va? La respiración, nariz, boca, ok. La regulación emocional no pasa nada, porque efectivamente, ¿qué es lo peor que puede pasar? Piensen ante una situación, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo siempre digo, si solo tenemos la vida y la salud y mientras no la ponga en riesgo, todo está bien. Busquemos estrategias en lugar de pensamientos catastróficos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tal cosa, entonces no hay nada de riesgo, ¿va? Hay que organizarnos, ser flexibles, ¿no? No ser tan rígidos, porque eso nomás hace que básicamente con cualquier situación nos fracturemos emocionalmente, no físicamente, ¿verdad? Agradecer, algo que hablábamos Merlina y yo antes de iniciar, ¿va? Tanto lo bueno como lo no bueno se agradece porque los dos integran. Al final de cuentas son parte de la vida, ¿va? Hacer pausas, que tiene que ver también como con los hobbies un poco, ¿no? A veces uno dice, hoy domingo me quiero quedar en pijama, pues me voy a quedar a descansar. ¿Qué tiene? Al final es para ustedes. Organicen su día para que se puedan desconectar y no sentirse que están faltando a sus responsabilidades o a sus cosas que no quieren, digamos, perder o mover, ¿va? Porque pues para eso tenemos que tener ese orden. Déjenme, nada más le aviso, 10, 15. Hagan esa pausa, respiren, descansen un poco, relájense, a lo mejor un cafecito, encontrar ese equilibrio, ¿va? Ok. ¿Cuándo buscar ayuda? ¿No? La pregunta famosísima de, pero ¿cuándo sé? ¿Cuándo necesito ayuda? Yo creo que cuando se necesita ayuda se sabe. Si decido ignorarlo y decido que si me tomo un tecito puedo dormir tranquila, que si ¿qué más se les ocurre, Merlina? ¿Cuándo buscar ayuda? Ajá. Ajá. Pues creo que pudiera ser precisamente cuando ya sientes que ya no están las cosas en tus manos. Ujú. Digo, no, como lo que hemos hablado, que no llegar hasta el límite, El creo que sería desbordamiento. el desbordamiento, creo que Ujú. sería lo ideal, que no se llegara hasta ese momento, pero sí cuando todavía puedes hacer algo, pero que ya no está en tus manos, que ya dices, bueno, pues ya no sé qué más hacer, Sí, sí, entonces sí. creo que es tiempo de buscar como esa ayuda, ¿no? Sí,
Hace un rato hablaba de la terapia no es para todos. Bueno, Ujú. tenemos una frase que para ir a terapia hay que saber, querer o poder, ¿no? Si se cumple uno de esos 3 factores, es hora de ir a terapia, ¿no? Porque efectivamente venimos a encontrarnos, venimos al encuentro de poder ser en esencia quien es en terapia, porque aquí se viene a hablar de lo que no se habla con nadie más. Entonces, ojalá, como dice Merlina, no sea cuando ya se desbordó totalmente, pero bueno, eso es lo común que nos encontramos en terapia, ¿no? Es que ya no, antes sentía que podía, pero ahora ya no puedo, ¿no? Entonces ya prefiero venir. Imagínense si hubieran venido antes, ¿no? Pero bueno, también se entiende que es una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. Así que, cuando buscar ayuda, ¿no? Dice que cuando el malestar persiste, cuando hay sufrimiento, cuando las relaciones se complican de trabajo, de dinero, familiar, con los hijos, con el esposo, cuando decimos, es que todo el mundo está mal, entonces creo que habría que voltear a vernos para identificar, ¿es el mundo, soy yo, ¿no? ¿Qué tanto es el mundo y qué tanto soy yo, ¿no? O mi mundo es el que está mal, entonces el que está incómodo es el que se tiene que, digamos, atender, vaya, ¿no? Es que mi esposo me hace, mi hijo me hace, el dinero no me alcanza, no sé qué, y pues solo escuchamos angustia, ¿no? Hable de lo que hable el paciente, siempre vamos tras el miedo, la angustia y el deseo. Entonces, hablamos desde lo consciente, cómo vives tu día, qué fue lo que pasó, cuándo, a qué horas, desde cuándo, todo esto, ¿no? Pero se pretende llegar al origen para que el propio paciente se dé cuenta dónde está su intervención y qué es lo que está afectando sus relaciones en términos generales, ¿va? Y bueno, hablamos de la psicoterapia. ¿Qué quiere decir psicoterapia? Con un psicólogo clínico, no todos son para psicoanálisis, así que no necesariamente se tiene que trabajar con un psicoanalista. Lo que importa es que encuentren al psicólogo que les pueda ayudar en este proceso que es muy doloroso. Se dice que es más doloroso el sufrimiento mental que el físico. Entonces, creo que sí podríamos empatizar y entender de qué estamos hablando quienes nos interesen este tipo de temas, ¿no? Muy, muy doloroso. Bueno, por último, hablamos de que cuidar la salud emocional no elimina las dificultades de la vida, pero fortalece los recursos con los que decidimos enfrentarlas, ¿va? No es que van a saber controlar el estrés o la ansiedad. Primero tienen que tener un buen discurso, diálogo con uno mismo para saber cuáles son las necesidades para tomar decisiones. Sí o sí se tienen que tomar decisiones. Se está desbordando porque ya decidimos aceptar mucho tiempo, tolerar las situaciones de la vida. No se trata de eso, ¿no? O sea, realmente hay que cuidar mucho incluso la comunicación o el discurso de la mente. No es de, te tienes que quedar ahí, es tu culpa, no estás haciendo bien las cosas. Ese tipo de cosas, hay que cuidarlas mucho porque pues la mente está pensando que eso es lo que necesitamos para vivir nuestro día a día. Saber lo que queremos y no tolerar y lo que estamos poniendo en riesgo y lo que decidimos involucrar para recibir tal o cual cosa. O sea, es una negociación. El control lo tiene cada uno, entonces no permitir a los otros que tomen decisiones. Los otros van y preguntan, oye, ¿será que esto? Y ya uno decide, bueno, pues le voy a tener que decir que sí, ¿no? Creo que ahí habría que cuestionárselo, ¿por qué le tengo que decir que sí? Si yo le digo que sí, ¿cuál es mi posición y cuál es su posición? ¿Va? Nadie por encima de nadie. Bueno, dice que el estrés y la ansiedad forman parte de la vida, pero no tienen por qué definirla, ¿va? Hay momentos en donde sentimos el estrés, la ansiedad, ok, esto me está provocando tal o cual cosa, ¿no? Para la otra, a lo mejor voy tarde al trabajo, bueno, pues me levanto 10 minutos antes, media hora antes, que no me va a causar gran cosa, ¿va? Dice, cada pequeño acto de autocuidado fortalece nuestra capacidad para afrontar las dificultades, cuidar nuestras relaciones y vivir con mayor equilibrio. Cada pequeño acto, hay que cuidarnos. Cada pequeño acto surge todos los días hay algo que yo tengo que redireccionar para que un día a la vez, ¿no? Solo por hoy, tener un día de calidad.
Así sea en el trabajo o todo en conjunto, trabajo, casa, escuela, todo, ¿va? Y bueno, por último dice, no esperemos a sentirnos completamente agotados para empezar a cuidar nuestra salud emocional, ¿va? Porque a veces ya digamos, el efecto físico, la descarga en lo físico, ya no ayuda. Entonces ahora ya tenemos dos afectaciones que tenemos que atender, tanto lo mental como lo físico, el psicólogo y el médico, porque permitimos demasiado. Así que con esto concluimos las 3 charlas que habíamos ofrecido, completamente gratuitas. Y bueno, si les interesa algún tema, a mí me gustaría continuar con lo que es el duelo. Ahora habría que buscar los temas para ver dónde lo enfocamos, pero si hablamos de duelo, lo podemos implementar como de manera general. Así que si ven este video y les interesa, pues nos ayudarían a decirnos o nos ayudarían diciéndonos si es algo que les gustaría. Bueno, hasta aquí terminamos. Merlina, muchas gracias por tu apoyo. Nos ponemos Muchas de gracias. acuerdo, ¿va? Sí, claro. Y ahí nos pueden escribir si ustedes gustan. Listo.